bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estaremos disectando un tema muy interesante e intrigante. ¿No preguntamos quién controla realmente la economía en Cuba? Como siempre te contaremos lo que otros no te cuentan basados en investigaciones, artículos y reseñas de organismos de inteligencias. Vamos a comenzar. Bueno, para quienes nos escuchan y suelen fijarse en la arquitectura, normalmente cuando observamos el paisaje urbano de cualquier ciudad del mundo, hay como una, digamos, coherencia visual. Una coherencia que te cuenta la historia de la economía de ese lugar. Es que si hay dinero, se nota inmediatamente en las calles. Si las finanzas públicas están prosperando, el paisaje se llena de grúas, andamios, edificios nuevos, obras viales. Y, por el contrario, si la economía de un país está colapsando, pues la imagen es uniformemente sombría. Hay infraestructuras deterioradas, calles sin mantenimiento, servicios públicos en declive. El desarrollo urbano suele ser un espejo muy fiel de la realidad financiera de una nación. Es un principio casi universal de la economía, de hecho. El dinero público, o la falta de él, siempre se manifiesta físicamente en las calles que la gente transita todos los días. No se puede ocultar. Pero fíjate que cuando revisamos los reportes recientes y las fotografías aéreas de La Habana hoy en día, esa lógica fundamental se rompe en pedazos. Las fuentes que estamos analizando para esta exploración documentan una disonancia visual que es extrema. Es un contraste brutal. Por un lado, relatan la realidad de una población que intenta sobrevivir en medio de apagones eléctricos que duran horas, hospitales que carecen de suministros básicos y tiendas con estantes vacíos. Pero en esas mismas calles, a veces a solo unas cuadras de distancia de esa escasez terrible, se levantan gigantescos y modernos hoteles rascacielos y están en construcción incesante, financiados con miles de millones de dólares. Es que los análisis económicos sobre esta situación describen un escenario donde, prácticamente dos realidades operan en universos paralelos dentro del mismo código postal. Tienes un colapso en la infraestructura civil que sostiene la vida diaria, coexistiendo con una inyección de capital masiva y constante en bienes raíces de lujo. Y exactamente de eso se trata nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa una serie de documentos filtrados, reportes de inteligencia financiera y, bueno, análisis económicos que nos permiten rastrear el origen de esa contradicción. Así es. Nuestra misión hoy es entender los mecanismos internos de un conglomerado militar gigantesco conocido como GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A. Los reportes indican que esta entidad opera con un nivel de secretismo corporativo altísimo y, sorprendentemente, controla la inmensa mayoría de las divisas que ingresan a la isla. Casi cada dólar, literalmente. Y queremos entender no solo cómo funciona esta estructura financiera enorme, sino cómo sus decisiones corporativas dictan el día a día de los ciudadanos cubanos. Ahora, antes de arrancar, quiero aclarar a quienes nos escuchan que, al tratar temas de políticas de Estado y sanciones internacionales, nuestro análisis se mantendrá estrictamente imparcial. Totalmente neutrales. Solo vamos a reportar los datos y hechos revelados por las fuentes sin tomar partido político. Así que, entrando en materia, ¿cómo empezamos a desentrañar esto? Bueno, para entender el impacto que este holding militar tiene en cosas tan cotidianas como comprar un litro de aceite, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo, porque este monstruo no surgió de la noche a la mañana. Los documentos nos llevan a la década de los 90. El famoso periodo especial, exactamente. Un momento crítico tras la caída de la Unión Soviética. Cuando el país pierde de golpe a su principal benefactor, entra en una parálisis económica casi total. Se quedaron sin su mayor fuente de ingresos de un día para otro. Sí, ese es el punto de inflexión. Durante décadas, la economía dependía de los subsidios soviéticos. Al desaparecer ese salvavidas, las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de Raúl Castro y de un oficial clave, su entonces yerno, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, enfrentan una crisis severa de supervivencia. Y la cúpula militar decide que no pueden depender de la ineficiente burocracia civil del Estado para mantener sus operaciones. Necesitaban generar sus propios ingresos, su propia moneda dura. Necesitaban dólares reales. Y para ello deciden estructurar un mecanismo comercial propio. Empiezan a absorber entidades que ya tenían experiencia operando en mercados internacionales. Y fíjate que aquí los reportes mencionan un ejemplo muy específico en este proceso de absorción, que es una empresa llamada Cimex. Y los detalles de su creación me parecieron fascinantes, porque resulta que Cimex no nace en los 90,
sino en 1978, y ni siquiera fue inscrita en Cuba. No. Cimex fue registrada originalmente en Panamá. Sí, en Panamá, en plena Guerra Fría, la inteligencia y las Fuerzas Armadas necesitaban una forma de evadir las restricciones comerciales y el embargo de Estados Unidos para adquirir tecnología, repuestos y demás. Panamá, con su zona libre de colón y sus leyes de secreto corporativo, era el lugar perfecto para crear una corporación offshore. Una empresa fachada. Básicamente, Cimex aprendió a operar con las reglas del capitalismo internacional, manejando cuentas en múltiples divisas, haciendo triangulación de importaciones, todo eso. Cuando llega la crisis de los 90, Gaesa esencialmente absorbe a Cimex y con ella, se apropia de todo ese conocimiento, el know-how de cómo mover dinero internacionalmente y comienza una expansión corporativa superagresiva dentro del propio país. Se expanden hacia los puertos, las cadenas de supermercados, las gasolineras y, de manera muy crucial, hacia el sector inmobiliario y turístico. Y el resultado, décadas después de esa absorción, es que las fuentes financieras que revisamos estiman que Gaesa ha llegado a controlar entre el 40% y el 60% de todos los ingresos en divisas extranjeras del país. Vamos a explicar esto. Es como si en un juego de mesa clásico, Monopolio, sobre bienes raíces, un solo jugador hubiera logrado comprar el banco, la mayoría de las propiedades comerciales, y además tuviera el poder de cambiar las reglas de circulación del dinero a mitad de la partida. Es una analogía perfecta. Es que los datos de estas filtraciones muestran que los ingresos totales de Gaesa son 3.2 veces mayores que el presupuesto del Estado entero. Hablamos de reservas líquidas estimadas en más de 14.500 millones de dólares. ¿Cómo es posible que una entidad militar maneje semejante volumen de la economía sin que el ciudadano común vea ese beneficio? Bueno, lo fascinante aquí es que Gaesa opera con una total opacidad institucional. No rinde cuentas ante la Asamblea Nacional, que es el Parlamento oficial. No paga impuestos corporativos al Estado y no transfiere sus márgenes de ganancia al presupuesto de la nación. Es una concentración de capital asombrosa, más grande que las reservas internacionales de varios países latinoamericanos juntos. Pero, espera, ayúdame a entender la lógica de esto. Incluso desde una perspectiva puramente pragmática de quienes gobiernan, ¿por qué la dirección política permitiría que un holding privado manejado por militares acumule tanta riqueza y se niega a transferir fondos a un Estado civil que se está literalmente yendo a la bancarrota? Parece ilógico, ¿verdad? Totalmente. ¿No supones un riesgo enorme para la propia viabilidad del país? Los analistas interpretan esto como una estrategia de supervivencia segmentada. Al separar la economía militar de la economía estatal, la élite asegura el funcionamiento y la lealtad de la estructura de poder duro, o sea, las Fuerzas Armadas, la seguridad, la inteligencia, y esto independientemente de lo que ocurra con la población civil. Se protegen a sí mismos primero. El Estado civil es el que asume el desgaste burocrático, el que da la cara ante las quejas por los apagones y la falta de medicinas. Mientras tanto, Gaesa actúa como una bóveda segura, blindada de la crisis. Es una división de roles muy clara. El Estado administra la escasez y Gaesa administra la riqueza. Esa división nos lleva directamente a la pregunta más obvia al leer estos documentos. ¿De dónde extrae Gaesa estos miles de millones de dólares? Porque si estamos hablando de un país cuya producción industrial ha colapsado y donde la agricultura es deficiente, la moneda extranjera no está saliendo de la exportación de manufacturas. No, para nada. Los reportes son unánimes en este punto. La sangre que mantiene vivo a este conglomerado proviene principalmente de las remesas familiares. Sí, las remesas. Ese flujo constante de dólares y euros que los migrantes envían desde el exterior a sus familiares para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Las fuentes detallan que durante muchos años, Gaesa monopolizó el procesamiento de estas remesas a través de entidades financieras subordinadas a ellos, como Fincimex o empresas fachada como Orbit. ¿Pero cómo funcionaban exactamente antes de que las cosas cambiaran? Fincimex actuaba como el embudo oficial. Si una empresa internacional de envío de dinero quería operar en el país, tenía que asociarse con ellos. Esto le permitía a Gaesa captar la divisa fuerte, el dólar físico, y entregarle al familiar en la isla una moneda local de menor valor, cobrando unas comisiones enormes en el proceso. Se quedaban con el dólar real y te daban algo que valía menos. Pero ese embudo atrajo la atención internacional. Los reportes indican que Estados Unidos comenzó a emitir sanciones específicas contra Fincimex y Orbit,
argumentando que esos fondos financiaban la opresión ciudadana. Y al cortarse ese flujo formal, las remesas no dejaron de llegar, simplemente cambiaron de ruta. Las estimaciones apuntan a que el 95% del dinero migró al mercado informal, llegando en efectivo a través de viajeros. En los bolsillos de la gente en los aviones. Los dólares en efectivo circulaban en las calles sin pasar por sus bancos. Así que tuvieron que diseñar una nueva maquinaria para obligar a ese efectivo a volver a sus bóvedas. Los documentos explican que esa respuesta corporativa se materializó primero en las tiendas MLC o moneda libremente convertible. Podemos hacer una breve pausa para explicar qué era eso y por qué fracasó tan estrepitosamente. El MLC fue un sistema de moneda puramente digital. La idea era que los ciudadanos depositaran sus dólares físicos en tarjetas del Estado recibiendo un saldo digital para comprar en tiendas especiales. Pero el Estado, desesperado por liquidez, se gastó esos dólares físicos. Se los gastaron. Sí, cuando la gente iba a comprar, los estantes estaban vacíos porque no había dinero para importar productos. El saldo en las tarjetas se convirtió en números vacíos. Y el dinero digital perdió la confianza del público, obviamente. Y ahí es cuando, según los reportes, GESA introduce su nuevo mecanismo de captura, la llamada tarjeta clásica, que suena a un simple producto bancario, pero la mecánica revela un control abrumador. La mecánica es la clave de la extracción. GESA trasladó casi todos los bienes básicos, el aceite, el pollo, a sus propias redes minoristas, como Cimex, y decretó que estas tiendas solo aceptarían pagos con esta nueva tarjeta clásica. ¿Y adivina qué? Exige depósitos en moneda dura, en efectivo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque vamos a ver los datos. Si alguien recibe 50 euros en efectivo de un familiar para comprar comida, el Estado esencialmente lo obliga a pagar una tarifa de entrada comprando la tarjeta por $4, más comisiones por cada recarga solo por el privilegio de usar su propio dinero en una tienda del gobierno. Así es. Y encima, los productos en esas tiendas tienen márgenes de ganancia del 240%. O sea, esto no elimina por completo la idea de que la moneda nacional, el peso cubano, sirva para sobrevivir. Parece un robo total. Los economistas que redactan estos reportes señalan que esto consagra una marginación económica profunda. El trabajador común recibe su salario en pesos cubanos, pero en el mercado informal el peso se ha devaluado enormemente. A veces supera los 500 pesos por dólar. El salario no vale nada. El Estado paga en una moneda devaluada que no sirve para comprar comida, forzando a todo el país a depender de la captura de divisas extranjeras, las cuales terminan en los terminales de pago de Gaesa. ¡Qué locura! Y toda esta ingeniería financiera nos devuelve a la imagen inicial. Gaesa recauda miles de millones, pero las calles están oscuras. La agricultura produce una fracción mínima de lo que se necesita. Ese capital claramente no se está reinvirtiendo en infraestructura pública. Para nada. Los datos muestran una asimetría alarmante. Los fondos captados se desvían sistemáticamente hacia el sector turístico, controlado por Gaviota, otra filial de Gaesa, y cuentas en paraísos fiscales. Construyen hoteles inmensos, como la Torre CAE en La Habana. Pero, a ver, los informes turísticos indican que la ocupación hotelera ronda el 25%. Es bajísimo. ¿Por qué seguir construyendo hoteles que estarán vacíos? Porque no buscan atraer turistas. Los analistas lo ven como un mecanismo sofisticado de lavado y protección de activos. Construir un hotel implica mover mucho capital y Gaesa controla todo el ecosistema de constructoras e importadoras. Todo queda en casa. Sí, transforman el efectivo líquido en activos físicos, en cemento que es propiedad de la corporación y no del Estado civil. Están anclando el capital, y eso hace que el programa del gobierno civil sea aún más desconcertante. Ellos anunciaron un programa de gobierno integral para estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación, pero ¿cómo encaja Gaesa en ese gran plan de rescate? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta del verdadero problema. Gaesa es el elefante invisible. El programa de estabilización económica del gobierno no menciona a Gaesa en absoluto. Espera, ¿no lo mencionan en un plan de rescate nacional? Ni una sola vez. El ajuste fiscal recae asimétricamente sobre el 60% de la economía civil empobrecida. Se exige austeridad a la población mientras el 40% más rico que es Gaesa queda libre de compromisos. Es indignante.
¿Y los documentos también hablan de las reservas del país? Normalmente las custodia el Banco Central. Pero aquí las reservas internacionales están en el Banco Financiero Internacional, el BFI, y el BFI fue absorbido y es operado directamente por Gaesa. El Banco Central no tiene sus propias reservas. Exacto. Lo que impide al Estado respaldar su propia moneda. El Estado civil opera sin fondos mientras la corporación acumula los dólares. Todo esto nos lleva a preguntar por la cadena de mando. ¿Quiénes son estas personas intocables? Porque no hay un organigrama público. Es un secreto de Estado, básicamente. Se sabe que tras la muerte del general López Calleja, el mando formal recayó en la general Ania Guillermina Lastres, pero los analistas señalan que el control real sigue en manos de un núcleo minúsculo allegado a la familia de Raúl Castro. Sí, los reportes mencionan mucho a su nieto y guardaespaldas, conocido como el Cangrejo, con sus constantes viajes en avión privado a Panamá. Sí, Panamá de nuevo. El hermetismo es tal que la excontralora general de la República, Gladys Bejerano, fue destituida poco después de admitir públicamente que no tenían autoridad legal para auditar a Gaesa. Imagínate, la máxima autoridad de auditoría no puede tocarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el ciudadano de a pie que hace una fila interminable para comprar combustible o comida no es víctima únicamente de un fallo burocrático, sino que está atrapado en un sistema diseñado para transferir su riqueza directamente a un pequeño grupo de élite. Completamente. Operan a través de empresas fantasma para evadir sanciones y ocultar a los dueños reales, consolidando un esquema donde los generales mantienen el control político y la élite familiar, el control financiero absoluto. A través de la tarjeta clásica y las remesas, Gaesa perpetúa la pobreza ciudadana mientras acumula riqueza fuera de las arcas públicas. Es que la escasez diaria no es solo producto del aislamiento externo, sino de un monopolio corporativo militar que drena el país metódicamente. Y, claro, cualquier plan del gobierno civil es puro papel, si Gaesa sigue controlando las divisas. Esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. Si la situación en Cuba llegara a un punto de quiebre y ocurriera una transición hacia un modelo más abierto, el reto más colosal de ese nuevo país no sería organizar elecciones políticas. El verdadero rompecabezas será rastrear el dinero de Gaesa escondido en empresas fantasma y paraísos fiscales en todo el mundo para poder devolverle esa riqueza secuestrada a los propios ciudadanos que la generaron con su sudor y sus remesas. Eso sí que es un desafío titánico para el futuro. Un trabajo de contabilidad forense a nivel global. Bueno, la verdad es que es una exploración que nos deja muchísimo para reflexionar. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando y explorando con nosotros. Hasta la próxima. Gracias por tu apoyo. No olvides de suscribirte, comentar y darnos un me gusta para que a otros usuarios de YouTube les pueda llegar esta importante información.